Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel, 321, tercera parte. La ética, sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 1. La Constitución interna por sí. Inciso C. El Poder Legislativo. 319. La libertad de la expresión pública, de la cual es un medio la prensa, a pesar de que tiene ventajas para la difusión frente a otro medio, a la propaganda oral, cede a esta en vivacidad. La satisfacción de ese impulso punzante de decir y haber dicho la opinión propia tiene su garantía directa en las leyes jurídicas y en las ordenanzas, que en parte impiden sus intemperancias y en parte las castigan con medios policiales. Pero tiene la garantía indirecta en la incapacidad de perjudicar, que está fundada especialmente en la racionalidad de la Constitución, en la estabilidad del gobierno y luego también en la publicidad de las asambleas de las clases, en la cual, en cuanto en esas asambleas se manifiesta el conocimiento formado acerca de los intereses del Estado y se omite decir a los demás lo que es insignificante, se impide en ellos principalmente la opinión de que semejante charla sea de importancia y eficacia determinada. Pero además, en la indiferencia y en el desprecio hacia el discurrir superficial y fatigador que pronto y necesariamente se envilece. Definir la libertad de prensa como la libertad de hablar y de escribir lo que se quiera, corre pareja con el hecho de expedirse acerca de la libertad en general, como la libertad para hacer lo que se desee. Tal discurrir corresponde a la ignorancia y a la superficialidad aún del todo inculta de la representación. Por lo demás, no hay otro momento, según la naturaleza de la cosa, en el cual el formalismo se aferre tan obstinadamente y se deje comprender tan poco como en esta cuestión. Puesto que el objeto consiste en la mayor fugacidad, particularidad y accidentalidad de la opinión en infinita multiplicidad de contenido y de recursos, por encima de la directa exhortación al robo, al homicidio y a la rebelión, etc., se encuentra el arte y la formación de la expresión que aparece por sí, como totalmente general e indeterminada, pero que en parte oculta al mismo tiempo un significado determinado en absoluto, y en parte se liga a consecuencias que no están realmente expresadas e indeterminadas, tanto si ellas se derivan regularmente como si deban estar contenidas en aquella expresión. Esta indeterminación de la materia y de la forma no deja alcanzar para las leyes relativas aquella determinación que se requiere en la ley, y puesto que culpa, error, ofensa tienen en ello el aspecto más subjetivo y particular, aquella hace del juicio igualmente una decisión completamente subjetiva. Además, siendo dirigida la ofensa al pensamiento, a la opinión y a la voluntad ajenos, son estos el elemento en el cual alcanza una realidad. Empero, este elemento corresponde a la libertad de otros y, por lo tanto, depende de estos si aquella acción lesiva es un hecho real. Frente a las leyes, en consecuencia, puede, del mismo modo, ser demostrada su indeterminación, en cuanto se dejan descubrir por la expresión recursos y actitudes del contenido con el cual se toman las leyes, o la sentencia del magistrado se afirma como juicio subjetivo. Además, si la expresión es considerada como hecho lesivo, contrariamente puede sostenerse que no es un hecho, sino que solamente es en tanto una opinión y un pensamiento, en cuanto solo es un discurso. Así, en un instante, por la mera subjetividad del contenido y de la forma, por la insignificancia y la falta de importancia de una simple opinión y de un mero discurso, se pretende la impunidad del mismo. Y, precisamente, para esa opinión, en esa mi más espiritual propiedad, y para que el discurso como expresión y uso de esa mi posesión, se pretende un elevado respeto y consideración. Pero lo sustancial es y subsiste que la vulneración del honor de los individuos, en general, la difamación, la injuria, el desprecio al gobierno, a sus autoridades,
empleados y a la persona del monarca, y, en particular, el escarnio de las leyes, la incitación a la rebelión, etc., son, con las más variadas gradaciones, delito y culpa. La mayor indeterminación que tales actos adquieren gracias al elemento en el cual tienen su expresión no niega su carácter sustancial y tiene solo la consecuencia de que el terreno subjetivo en el cual se realizan determina también la naturaleza y la forma de la reacción. Esta, determinada como obstáculo al delito por parte de la policía o como pena propia, instituye como necesidad la subjetividad de la opinión, de la accidentalidad, etc. El formalismo, como siempre, se pone aquí a deducir, por medio de argumentos de las partes individuales que pertenecen a la apariencia externa y de las abstracciones que ella revela, la naturaleza sustancial y concreta de la cosa. Pero las ciencias, puesto que son ciencias, jamás se hallan así en general sobre el terreno de la opinión y de la posición subjetiva, como tampoco su explicación consiste en el arte de los rodeos, de las alusiones, de las medias palabras y reticencias, sino en la expresión equívoca, determinada y evidente del significado y del sentido, no entran en la categoría de lo que constituye la opinión pública. Por lo demás, puesto que, como ya se ha destacado, el elemento en el cual las opiniones y sus expresiones como tales llegan a ser acción acabada y alcanzan su existencia real, son la inteligencia, los principios y las opiniones ajenas. Este aspecto de las acciones, su efecto particular y lo temible para los individuos, para la sociedad y para el Estado, dependen de la cualidad de este terreno. Como una chispa arrojada sobre un montón de pólvora es por completo más temible que si fuera arrojada sobre la tierra firme, en donde se pierde sin dejar huellas. Por lo tanto, como la expresión científica tiene su derecho y su garantía en su materia y contenido así el agravio de la expresión, puede obtener una garantía o al menos una tolerancia en la abyección en la cual se ha transferido. Una parte de semejantes culpas, por sí punibles legalmente, puede ser remitida a cuenta de aquella especie de némesis que la íntima impotencia, al sentirse oprimida por los ingenios y virtudes superiores, es empujada a ejercer para conseguir la posesión de sí misma, contra tal superioridad y para volver a dar una conciencia de sí a la propia nulidad. Del mismo modo que los soldados romanos, al traer un triunfo a sus generales, con cantos de escarnio, ejercían una inocente némesis por su duro trabajo y obediencia, especialmente porque su nombre no llegaba a ser contado en aquel honor, y así se equilibraban con él. Aquella perversa y odiosa némesis pierde su eficacia gracias al desprecio, y, como el público que forma quizás un círculo alrededor de tal atareamiento, se limita al insignificante placer maligno y a la propia condenación que encierra en sí.